Y una vez que hemos visto entonces esta opción de flechas, vamos a pasar a la opción de dimensión. Bueno, al igual que cualquier otro software de dibujo, diseño o temas parecidos, está la opción de poder acotar dimensiones. En este programa actualmente se va a aplicar una configuración cuando yo etiquete algo, ya sea las dimensiones, radios y otros. Y aquí me da un control algo interesante. Para esto debo marcar este casillero, ponerle ahí el aspa y luego de eso me dice, ¿no? ¿Qué atributos quieres colocar para tus etiquetas? Entonces primero vamos a usar una fuente que siempre suelo usar, que es esta INC. ¿Listo? El tamaño vamos a dejarlo así por ahora, porque esto vamos a modificarlo de acuerdo a nuestra hoja de impresión y mucho más. Y también, pero la escala sí me interesa cambiarla, ¿sí? Ponemos 1 en 1000, ¿listo? O también poner, ¿no? 1 sobre 1000 también, ¿no? Bueno. Luego de eso tenemos bueno, algunos atributos adicionales, como por ejemplo el offset. Eh, Esa parte se refiere a que, digamos, yo tengo un elemento aquí dibujado, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Entonces, el offset va a ser la separación que va a existir, ¿no? Es decir, entre el objeto dado y la etiqueta de la dimensión. Entonces, esa separación es ese offset que figura ahí. Luego tenemos la opción de Gap Size, que es la separación que hay entre la línea de la acotación y el texto que va a estar aquí. Repito. A ver, si estamos en planta sería así, ¿no? Ahí está el elemento, su acotación, muy bien. Y luego de eso está el offset, está aquí. Aquí está el offset. Y ese gap es la separación que hay desde esta línea hasta el texto que va a nombrar la dimensión. Luego tenemos la opción de extend, que es el cuánto se va a extender las líneas. Bueno, todo está prácticamente ahí. Luego tenemos la opción de arrow attributes, que es las propiedades de la flecha. Entonces aquí va a aparecer una flechita, así, y aquí arriba también, ¿no? O cualquier otra flecha que aparezca de acuerdo a la dimensión. Esa va a quedar determinada por por estos parámetros o atributos. Primero, la longitud, ¿cuál es? 0.1, que dice ahí, y el ancho 0.20, bueno, 0.025. Entonces ahí están todos los parámetros de la flecha. Solo te explico por el momento, pero ya cuando lo usemos, ahí podremos apreciar estas dimensiones. Luego de eso, vamos a limpiar esto. Vamos a pasar a la parte de labels, ¿sí? Label format. En este caso, esto sí no te recomendaría que tú lo modifiques. ¿Por qué? Porque en las etiquetas ya existe un formato determinado. Es decir, netamente esta parte de aquí, estoy hablando. Por ejemplo, la parte de la línea, ¿sí? La parte de la línea, esta parte de la línea cuenta con este formato, ¿no? Cuenta con este formato de distancia. Al igual que el radio cuenta con el formato de radio. Radio cuenta con este formato. Ángulos igual y arcos igual. En este caso te digo, son los formatos que ya ha establecido el Vulkan. Por lo tanto, yo no te recomiendo que los cambies, ¿no? No te recomiendo que los cambies. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta eso. Creo que ya puse una configuración. Bueno, entonces te decía, preferiría no cambiar esto. Quizás en la distancia podríamos cambiar, ¿no? Quizás usar algunas teclas u otros, pero no es recomendable. Pero lo que sí es importantísimo es que todas las etiquetas, o bueno, casi todas estén del lado de afuera o encima. Por ejemplo, las distancias van a estar above, es decir, encima de la línea de acotación. Me refiero nuevamente, si yo dibujo esto en planta, aquí está mi acotación. Entonces esto va a estar encima, ¿no? Encima de la acotación.
Y lo mismo en el caso de ángulos y arcos. Por ejemplo, el ángulo va a estar afuera, ¿no? Un ángulo va a estar aquí afuera, o un arco también va a estar ahí afuera. ¿Mm? Es lo que te indica esta opción. Te recomiendo que lo dejes así, ¿no? Es lo más común de acuerdo en cuanto a acotaciones. ¿Listo? Entonces aquí solamente cambiamos esto, la escala, no lo mucho, ¿no? Y luego pasemos al dibujo a mano, o draw by hand. Sí, es un dibujo a mano, ¿no? Aquí hay una herramienta de dibujo que consiste en hacer un trazo a mano alzada, en el que la línea, o en el que, ¿cómo lo explicaría? A ver, en el que yo desplazas tu cursor y va creando así. Claro que entonces tú haces diferentes clics, ¿no? Pero en realidad se va a crear así, un trazo así. Es decir, un trazo o un dibujo por mano alzada. Bueno, algo así se puede entender. Pero, ¿qué ocurre con este comando? ¿No? Te dice de que aquí hay ciertos parámetros que se van a cumplir. Primero, te dice que si es que yo tengo, digamos, una línea recta, ¿no? Y digamos que claramente aquí puedo hacer diferentes clics, ¿no? Un clic aquí, un clic aquí, un clic aquí, y todos los necesarios. Te dice que entre cada uno de estos elementos van a haber algunas distancias. Algunas distancias. Entonces, si todos los elementos están alineados, va a ignorar estas distancias y todo lo va a volver un solo segmento. ¿Y qué distancia es la que va a ignorar? Este valor de 3 píxeles. Es un valor bastante pequeño. Valor bastante pequeño. De igual forma, te habla de los puntos que estén desviados. Es decir, mira, un tema es que los puntos estén separados tal distancia. Entonces eso los va a juntar y solo te va a mostrar un punto al inicio y uno al final. Esa es la primera opción. En cambio la segunda es que ¿qué pasa si yo hago este movimiento como zigzag? Entonces aquí te dice, ¿no? Aquellos puntos que estén desviados cierta distancia, que dice aquí. Entonces esos elementos se van a alinear, ¿no? Para así crear un trazo mucho más fino o más de acuerdo al movimiento del cursor. Es decir, que va a evitar algunos errores, ¿no? Que pueden ocasionar por tema de diferentes puntos o distancias y otros. Bien, eso es lo que me indica esta opción. Luego, pasemos a la opción de atributos de triangulaciones. Aquí también ocurre algo interesante. En cuanto a las triangulaciones, nos dice de que cuando se crea una nueva triangulación va a usar los atributos por defecto. Es decir, te va a mostrar propiedades, colores y otros. Entonces también puede servir que lo marque esto. Luego, también nos está la opción que dice Append Missing Default Attributes when Opening the Triangulation Attributes Panel, la cual se puede traducir o se puede entender como si yo tuviese una triangulación de una versión anterior de un software o un formato antiguo. Entonces este posiblemente no cuente con los atributos actuales del software. Entonces lo que va a hacer esto es añadir, ¿no?, esos atributos en el tema de esa triangulación. Sobre todo cuando esto se abra, que dice cuando se abra la triangulación, bueno, los atributos de la triangulación. Es lo que me está diciendo. Esto lo activaría si es que yo voy a usar unas triangulaciones anteriores o antiguas. Ahí tendría caso, ¿no? Si no, no hay ningún problema. Bien, pasemos ahora con la que dice Display Attributes in Triangulation Data Type. Allá. Recordemos que Data Type es el mensaje que aparece cuando tú pones tu cursor encima de alguna opción. Te aparece un menú previo, ¿no? Un mensaje de cualquier elemento que tú elijas. Es lo que te dice aquí. O sea, cuando yo ponga mi cursor encima de una triangulación, me va a mostrar sus atributos. ¿Sí? Pero máximo me mostrará pues 20 atributos que haya. Pero normalmente hay tantos atributos, pues eso depende. Depende de la configuración que se haga. En el sentido de que, por ejemplo, yo podría hacer que esta triangulación sea mucho más extensa.
perdón, que estos datos sean mucho más detallados y personalizados. Entonces aquí puedes ponerle 10 o 20, no hay ningún problema por ahora. Prefiero no pongas un número tan alto, vas a poner 100, ¿no? Sería demasiado. Pero aquí tú vas a decidir cuántos atributos quieres mostrar. Y en la parte inferior aquí dice, ¿no? Always display default attributes of a list. Es decir, siempre vas a mostrar los atributos por defecto por encima de la lista. Es decir, los atributos generales de la triangulación va a estar primero. Luego de ello, recién estarán los atributos que tú añadas. Ahí recién estarán esos atributos personalizados. Entonces aquí, por ejemplo, si tú haces clic izquierdo aquí, te aparecerá un atributo. Bueno, un nombre que puedes colocar aquí. No lo sé, ¿no? Digamos nivel, ¿no? No sé, no estoy seguro. Voy a poner el nivel. ¿Esto qué sería? A ver, aquí hay diferentes tipos de data. String sería un texto. Integer es un número entero. Boolean, esto es un formato sí, ¿no? Verdadero o falso. Double si es que es un número positivo o negativo. Y date si es que es fecha. Acordémonos de esos formatos. Son muy comunes casi en todos los software. Entonces, en el caso del nivel, podría ser, bueno, como los niveles son casi números enteros, vamos a asumir que son integer. ¿Bien? ¿Listo? Luego te dice, ¿no? Definir en base a la triangulación número de puntos. Bueno, vamos a dejarlo en useDefined por ahora. Y aquí colocar un valor por defecto, ¿no? No lo sé, vamos a ponerle 500, se me ocurre. Y data type. Y también que esto me muestre con sus propiedades. Este es un ejemplo sencillo, ¿no? Podría poner muchos más, pero recuerda que esto va a ser visible únicamente cuando yo muestre la triangulación, ¿ya? Es por eso que quizás ahora no vamos a apreciar mucho de esto. Vamos a dejarlo ahí, por si acaso. En un momento quizás lo usemos. Aquí vamos a reducirlo a 10. Atributos triangulación, números ya. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, es lo que permite hacer esta ventana. Bueno, pasemos entonces con la siguiente ventana, la cual es la de Load Dynamic Model. Es una opción que permite trabajar directamente con los modelos de bloques. ¿Pero en qué sentido? Si tú, por ejemplo, contaras ya con un modelo de bloques, lo que tú podrías hacer es arrastrar al dibujo alguna variable o alguna propiedad o atributo de todo el modelo de bloques, y lo que va a hacer el software es asignarle un tema de colores. Aquí en la parte superior te dice, ¿no?, de que puede colorear de acuerdo a a un mapa predefinido, etc., pero una temática de temperatura. ¿Cómo sería esto, no? Sería primero asignar un color verde, un amarillo, quizás un rojo, ¿no? Temas alusivos a la temperatura. Podría asignar ese juego de colores, pero también te dice, ¿no?, de que tú puedes elegir un rango específico, y los colores por defectos que aplica aquí son el color azul al rojo. Entonces, quiere decir que te va a asignar un juego de colores, pero partiendo de un azul hasta llegar a un rojo. Quiere decir que posiblemente en algún punto aquí sea morado tal vez, y de ahí poco a poco, ¿no?, llega al rojo. Es decir, del azul tiene que llegar al rojo. Entonces, eso es lo que te menciona aquí. Pero como tú has visto, para esto yo que necesito tener un modelo de bloques. Es por eso que esto sería más útil después, ¿no?, cuando tengamos ya muchos diseños, trabajos ya elaborados. Y por último, esta opción de aquí te dice Apply Normal Score to Data. Significa de que la clasificación de colores se va a hacer lo más pegada a la información que se tenga. Por ejemplo, si es que hay un valor tal y otro valor siguiente tiene una gran diferencia, entonces el color también va a implicar de que haya una gran diferencia entre ambos. ¿Mm? También me puede ayudar en eso. En este caso, bueno, tú puedes decidir, ¿no?, qué juego de colores usar, qué color partir, a cuál llegar. Yo preferiría usar el temperatura, este de aquí, pero sí marcar esta opción para que me pueda diferenciar de mejor forma todos los cambios de acuerdo a los valores que se tengan en el modelo de bloques.